Me quedé paralizado al ver a mi mujer llegar con un desconocido a la fiesta de la empresa. Estaban juntos como una pareja, mirándose como dos adolescentes enamorados, riendo como si el mundo entero consistiera solo en ellos dos. Yo estaba allí, solo, de pie con un vaso en la mano que ya no tenía sentido, viendo a la mujer con la que me había acostado durante tantos años, con la que había compartido una vida entera, desfilar junto a otro hombre como si nunca me hubiera pertenecido, como si todo lo que habíamos construido hubiera sido solo una etapa desubicada de su juventud. No hubo explicación, ni vergüenza, ni vacilación. Cruzó la habitación con él, de la mano, mientras yo la observaba con el corazón dolido. Y cuando nuestras miradas finalmente se cruzaron, simplemente apartó la mirada. Como si supiera lo que había hecho, pero no se arrepintiera. Y en ese momento, como si el peso de la realidad me aplastara el pecho, lo comprendí. Entendí lo que ella quería de su vida, y ya no era la vida que yo tenía con ella. Así que, desconsolado, me fui. No discutí. No armé un escándalo. Simplemente me fui. Y al día siguiente, sin pensarlo dos veces, solicité el divorcio. A ella no le importó. Simplemente dijo que, se lo esperaba. Como si todo ya estuviera decidido antes de que yo me diera cuenta. Pero el mundo tiene extrañas maneras de reorganizarse. Y cuando menos lo esperas, las piezas se mueven con cruel precisión. Fue precisamente en el momento en que todo parecía desmoronarse que una figura del pasado resurgió, una vieja amiga, que irónicamente también era su amiga. Llegó con palabras dulces, un abrazo silencioso, un simple gesto de alguien que no quería ocupar espacio, sino estar ahí. Era alguien que me conocía desde hacía más tiempo del que mi ex sabía que me conocía. Alguien que llegó sin promesas, ni con prisas, solo con la ligereza de quien sabe lo que es amar sin necesidad de decirlo. Nos acercamos poco a poco. Primero a través de breves mensajes, luego a través de largos cafés, a través de paseos sin rumbo. Y sin darnos cuenta, ese consuelo que parecía pasajero se transformó en un reencuentro. No de cuerpos, sino de almas. Y reencendimos. Reencendimos algo que tal vez nunca había muerto del todo. Mientras tanto, mi ex seguía con su vida como quien cambia un zapato viejo por uno nuevo, hasta que el zapato nuevo empezó a apretarle, a dolerle y, finalmente, a romperse. El hombre con el que estaba la dejó sin siquiera una nota. Y fue en este abandono que empezó a darse cuenta. A darse cuenta de lo que había perdido. Recordando las veces que la esperaba con la cena lista, las noches que la arropaba cuando se quedaba dormida en el sofá, las conversaciones que duraban hasta el amanecer sin ningún motivo en particular más que el placer de hablar. Empezó a extrañar a alguien que la amara de verdad, un amor puro, un amor que no requería actuación, maquillaje ni excusas malas. Y entonces, cayó en la cuenta. Comprendió que el amor que la vida le había dado, ella misma lo había dejado ir. Fue en ese momento que decidió buscarme. Sin prisa, sino con urgencia. Con la urgencia de quien se da cuenta de que ha cometido un gran error, ha ido demasiado lejos y ha traspasado todos los límites del respeto y el amor. Me buscó en silencio, observando desde lejos la vida que yo reconstruía. Intentó hablar conmigo. Dijo que había estado confundida, que había sido un momento, que estaba perdida, que el problema no era nuestro amor, sino ella misma. Utilizó todos los argumentos de quien solo se da cuenta del valor de un diamante cuando lo ha perdido para siempre. Pero lo que ella no sabía, y quizá nunca imaginó, es que esa amiga, la misma que estuvo ahí para mí cuando todo se derrumbó, había sido testigo silenciosa de todo nuestro matrimonio. Ella fue quien me vio llorar por primera vez por una traición velada, incluso cuando aún creía que todo estaba bien. Ella fue quien me sostuvo cuando me desmoroné por primera vez, años antes de cualquier fiesta de empresa, cuando mi esposa comenzó a aislarse emocionalmente y yo fingí no darme cuenta. Ella fue quien escuchó los lamentos que ni siquiera yo tuve el valor de expresar con palabras. Y ahora, a mi lado, ella no era solo un viejo amor reavivado. Ella era el refugio seguro que siempre necesité pero que nunca tuve el valor de ver mientras estaba atrapado en la ilusión de un matrimonio feliz. Mi ex, al darse cuenta de todo esto, intentó por todos los medios volver. Me envió cartas, mensajes y me hizo visitas inesperadas. Me dijo que me amaba, que había sido una insensata, que había cambiado oro por bisutería. Pero ya era demasiado tarde.
Porque el amor verdadero no espera para siempre, se protege solo. Y ahora, protegido por alguien que realmente me ve, ya no era el hombre que aceptaba migajas. Era una persona completa. Reconstruida. Amada. Pero lo que hizo después, nadie lo esperaba. Lo que reveló en un último intento por recuperar mi corazón lo puso todo patas arriba. Algo que involucraba a la misma amiga con la que ahora estaba. Algo que ella siempre supo, pero nunca tuvo el valor de decir. Una revelación que podría destruir todo lo que habíamos construido hasta ese momento, o podría unirnos de una manera aún más profunda y verdadera. Era algo que nos recordaba a los tiempos en que todos éramos amigos, cuando todo era inocente. Una confesión que arrojó luz sobre eventos que, durante años, habían permanecido en silencio. Lo que esta mujer hizo en el pasado y mantuvo oculto durante tanto tiempo, incluso después de traicionarme y dejarme sola, es algo que cambiará el curso de esta historia para siempre. Y cuando esa verdad salga a la luz, cuando las piezas finalmente encajen, será imposible que alguien salga ileso. Ahora, la pregunta no es qué quiere de vuelta, sino si estoy dispuesto a reabrir heridas o a seguir adelante con alguien que me ama de verdad, incluso si su pasado está directamente relacionado con el dolor que sufrí. Porque a veces, el amor de nuestras vidas se ve involucrado en el momento más difícil de nuestra historia. Y ahí es precisamente donde reside el mayor dilema. Quien traiciona, pierde. Quien ama, espera. Pero cuando el amor verdadero también esconde un secreto, ¿qué debe prevalecer? ¿La verdad, el perdón, o el dolor? Lo que esta mujer reveló, en el momento en que apareció de nuevo en mi puerta, es algo que aún no sé si puedo perdonar. Porque a veces, quien nos traiciona no es solo quien nos abandona, sino también quien observa en silencio cómo todo se derrumba. Y esa es la historia que necesita ser contada. Bienvenidos al canal. Aquí, dejamos algo muy claro, no apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias contadas son ficticio, creado para mostrar cuánta infidelidad puede haber, destruyen vidas, relaciones y dejan marcas irreversibles. Este canal existe para tocar, enseñar y advertir. Ahora, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es una historia, chocante, intenso y inolvidable. Respira hondo, y buena historia. Daniel y Elisa se conocieron un tímido día de otoño, cuando las hojas doradas aún cubrían el suelo y el ritmo de la vida parecía ralentizarse solo para contemplar lo que florecía entre ellos. No fue un amor explosivo, ni uno que empieza con tormenta y termina en calma, fue un desarrollo lento y sereno, pero lleno de pequeñas certezas que se acumulaban en silencios compartidos, en miradas fijas, en manos que se buscaban sin darse cuenta. Él, ingeniero civil, metódico, sensible a detalles que la mayoría de los hombres pasarían por alto, tenía la costumbre de fijarse en las minucias del mundo, la forma en que se recogía el pelo cuando estaba distraída, la forma en que sus ojos siempre parecían contener algo que nunca se decía, sino que se sentía. Elisa era intensa, pero a la vez serena. Profesora de literatura, apasionada por la poesía antigua, pero reacia al romanticismo barato, le gustaban las cosas que perduran, los vínculos que no necesitan promesas para perdurar. Tal vez por eso trabajaron tan bien juntos durante tantos años, había allí un tipo de amor que no desesperaba de demostrar su existencia, porque se manifestaba en los gestos cotidianos, en los compromisos cumplidos, en el café en la cama los domingos, en las manos entrelazadas en las colas del supermercado, incluso después de una década juntos. Se casaron al final de la tarde, bajo una cálida luz que parecía bendecir cada palabra de sus votos. No hubo lujos ni pompa. Solo ellos dos y una pequeña celebración que reunió a los pocos y buenos. Los años siguientes estuvieron marcados por una convivencia sincera y armoniosa. No existía entre ellos la pasión ruidosa que muchos confunden con amor verdadero, sino una conexión sólida, casi silenciosa, cimentada en la escucha mutua, el apoyo constante y una ternura que perduró incluso en las etapas más difíciles de su relación. Daniel era de los que arreglaban las cosas de la casa sin que Elisa necesitara pedírselo. Elisa era de las que le dejaban notas escondidas en los bolsillos de la camisa con frases como, «Hoy pensé en ti», o «Vuelvo pronto». Juntos, formaron una pareja admirada por muchos y envidiada por algunos, pero nunca hicieron alarde de su felicidad, simplemente la vivieron. Tenían un apartamento espacioso en un barrio tranquilo, con una decoración equilibrada entre sus dos gustos, estanterías llenas de libros marcados por Elisa y cuadros de arquitectura clásica elegidos por Daniel.
Su rutina era cómoda, llena de hábitos que se convirtieron en rituales cariñosos, cenas de viernes por la noche, vino compartido en copas idénticas, series que veían tumbados en el sofá con los pies entrelazados, y escapadas cortas durante los fines de semana largos, cuando preferían la tranquilidad de una casa de campo al bullicio de los grandes destinos turísticos. La vida seguía a un ritmo que podría parecer monótono incluso para quienes buscan emociones constantes, pero para ellos era sinónimo de estabilidad, cariño y permanencia. Con el tiempo, se produjeron algunos cambios. Daniel empezó a trabajar fuera de casa, recibiendo más exigencias y retos en su empresa. Elisa, a su vez, asumió el rol de coordinadora pedagógica en la escuela donde enseñaba, lo que aumentó significativamente su carga de trabajo, pero también su satisfacción profesional. Ambos admiraban los logros individuales del otro. Nunca hubo una demanda de atención ni competencia por el espacio. Cada victoria se celebraba como una victoria para la pareja. Sin embargo, con las prisas, sus reuniones se ralentizaron. Las conversaciones se volvieron más prácticas que emocionales. Las caricias fueron reemplazadas por toques rápidos. La intimidad, una vez intensa, se instaló en un lugar tibio y predecible. Pero a ninguno de los dos parecía importarles realmente. Creían, o querían creer, que esto era parte de la maduración de cualquier relación. La pasión da paso a la colaboración, decían, y la colaboración es lo que sostiene el amor. Elisa mantenía un círculo social pequeño pero fuerte. Una de estas amistades era con Lara, una excompañera de la universidad que se había convertido en una presencia habitual en almuerzos dominicales, cumpleaños y pequeñas celebraciones. Lara era espontánea, con opiniones firmes, pero también observadora y sensible a los silencios ajenos. Conocía bien la trayectoria de la pareja, sus altibajos, sus sueños compartidos y las pequeñas fricciones que surgían ocasionalmente. Daniel siempre la respetó. Nunca hubo incomodidad entre ellos, solo una discreta complicidad de quienes comparten un vínculo común con la misma persona. Con el tiempo, Elisa llegó a confiar en Lara como alguien de la familia, una de esas amigas que no necesitaban invitación para entrar ni para abrir la nevera. Era alguien a quien conocía mucho más de lo que se revelaba en las redes sociales. La vida de la pareja parecía tranquila a los ojos de quienes la veían desde fuera. Tenían una rutina predecible, pero les funcionaba. Las vacaciones se planeaban con meses de antelación, las cenas con amigos se repartían entre ambos grupos y los fines de semana siempre se reservaban para salidas sencillas, un paseo por el parque, una película por la tarde, pizza en el porche. No había grandes aventuras, pero sí constancia. Y por un tiempo, eso parecía suficiente. Daniel se sentía seguro en su matrimonio. Elisa sentía que tenía a alguien de confianza y presente a su lado, un hombre que no necesitaba ser romántico para ser esencial. Había una naturalidad en la forma en que se cuidaban, como si supieran que, incluso sin palabras, siempre tendrían un lugar donde descansar su fragilidad. Pero la vida no suele seguir caminos lineales. Pequeñas grietas comienzan en lugares imperceptibles. Una mirada que se demora más de lo debido, una ausencia prolongada, una frase perdida. Daniel comenzó a notar que Elisa estaba más distante. No físicamente, ella seguía allí, sino emocionalmente. Sus conversaciones se hicieron más cortas, los silencios más largos. Cuando él hablaba de sus proyectos laborales, ella escuchaba con una atención mecánica. Cuando ella hablaba de sus desafíos en la escuela, él escuchaba con la actitud de alguien presente pero no absorbente. Poco a poco, sus deseos ya no se encontraban en los mismos lugares. Las series que solían ver juntos ahora ocurrían en horarios diferentes. Los viajes comenzaron a posponerse. Los domingos se volvieron más tranquilos. Y, sin embargo, ninguno de los dos parecía tener el coraje de nombrar lo que lentamente se estaba asentando entre ellos. Lara, como siempre, seguía presente. Notaba los cambios, pero evitaba hacer comentarios. Sabía que cada pareja tiene sus ciclos, sus silencios, sus intentos. Pero observé con atención. Noté cuando sus miradas ya no se encontraban en la cena, cuando sus abrazos parecían menos prolongados, cuando la voz de Elisa sonaba demasiado cansada para un día normal. Daniel, por su parte, seguía creyendo que era solo una fase. Que todas las relaciones pasaban por periodos como este. Que solo hacía falta tiempo, paciencia, y todo volvería a estar bien.
Creía que el amor aún existía, aunque un poco más silencioso, menos visible. No era el tipo de hombre que se rendía fácilmente, ni ante las personas, ni ante las historias. Venía de una familia donde se creía que el amor se trataba de permanencia, de intentarlo, de decisiones diarias. Y eligió quedarse. Eligió creer. Los días pasaban con un extraño sabor a déjà vu. Las mismas conversaciones, los mismos planes, las mismas promesas de que pronto se tomarían unas vacaciones o de que necesitaban tiempo solo para sí mismos. Pero nada cambiaba. Elisa, incluso inmersa en su rutina, parecía cargar con una inquietud oculta. No se quejaba, no exigía nada. Pero sus ojos llevaban una especie de ausencia, como si solo estuviera físicamente presente. Daniel lo presentía. Y, sin embargo, no podía enfrentarla. Tenía miedo de la respuesta. Prefería creer que era solo cansancio. Que el amor seguía ahí, solo que latente. Y así continuó, día tras día, tratando de reavivar eso que ya no respondía de la misma manera. Pequeños gestos, regalos sin fecha, cenas improvisadas. Pero nada parecía marcar la diferencia. Mientras tanto, Lara se convirtió en un punto de equilibrio. Siempre disponible, siempre ligera, siempre presente. Pero nunca invasiva. Simplemente lo seguía de cerca, como si comprendiera que, a veces, es mejor estar presente que opinar. Y, sin que nadie se diera cuenta, sabía más de los sentimientos de Daniel de lo que él mismo podía comprender. Conocía las ausencias, los miedos, las esperanzas que aún albergaba sin darse cuenta de que se estaban convirtiendo en ilusiones. Lo sabía porque observaba. Y porque sentía. Después de todo, a veces, quienes observan desde fuera pueden ver con mayor claridad lo que los involucrados se niegan a ver. Fue en este contexto de silencio, ausencia e intentos silenciosos que la historia empezó a cambiar de tono. Sin grandes rupturas, sin escándalos. Solo la sutil erosión de un amor que no murió, sino que fue sofocado lentamente por decisiones, omisiones y malentendidos. Hasta el día en que todo se aclararía. Hasta el día en que la presencia de un tercero atravesaría ese matrimonio como un rayo caído del cielo. Pero eso, estaba por llegar. La semana anterior al evento de la empresa, Daniel percibió con mayor claridad que algo en Elisa había cambiado. No era solo la distancia emocional que se había ido apoderando de ella con el paso de los meses, sino una especie de vértigo en su mirada, un cambio constante de enfoque, como si su mente estuviera siempre en otra parte. Empezó a observar sus gestos con más atención, los hábitos que antes compartían y que ahora parecían haberse convertido en obligaciones. Notó, por ejemplo, que había cambiado su perfume habitual por una fragancia más dulce, algo que siempre había dicho que no le gustaba. También notó que llevaba el móvil pegado al cuerpo todo el tiempo, incluso llevándolo al baño, y que había empezado a usar la contraseña incluso en casa, algo que él nunca había hecho. Daniel, sin embargo, era de los que evitan los juicios precipitados. Prefería creer en una etapa difícil, en el agobio, en cualquier cosa que no lo obligara a afrontar la idea de que podría estar perdiendo a la mujer que más había amado en su vida. Ese viernes, Elisa llegó tarde a casa. Dijo que había tenido una reunión extra con el profesorado, que había un problema con una alumna y que necesitaba quedarse para resolverlo. Daniel, como siempre, le creyó. Estaba preparando un risotto que a ella le encantaba y dejó la cena a fuego lento para esperarla. Cuando llegó, estaba cansada, con el pelo recogido de forma desordenada, el maquillaje de ojos aún ligero, pero el aroma de su nuevo perfume delataba que había estado en un lugar que no era una sala de reuniones. Se sentó a la mesa, comió un poco, sonrió tensamente ante sus intentos de conversación y se acostó temprano, alegando agotamiento. La vio salir de la cocina, subir lentamente las escaleras y, en ese momento, sintió un extraño escalofrío en el pecho, como si hubiera perdido algo que aún estaba allí. Ya no podía comer. Se quedó allí sentado, en silencio, tratando de comprender qué estaba sucediendo, pero sin el valor de nombrarlo. El sábado, mientras ella decía que había quedado con una amiga para tomar un café, Daniel se sorprendió al recibir un mensaje de texto de Elisa que apareció accidentalmente en la pantalla del coche que compartían. Era corto, pero suficiente para disparar una alarma persistente. Tengo muchas ganas de verte hoy. Gracias por lo de ayer.
Me hace sentir vivo. Se quedó paralizado. No estaba firmado. Y el contacto solo apareció con un emoji. No le dijo nada en ese momento. Simplemente observó, absorbió y guardó silencio. Regresó a casa, abrió el ordenador, buscó en todos los recuerdos de los últimos meses y empezó a organizar los acontecimientos en su mente como piezas de un rompecabezas que, por primera vez, empezaba a tener sentido. La ausencia, los silencios, el nuevo perfume, las reuniones prolongadas, la creciente distancia. Aún no estaba seguro, pero su corazón ya parecía saberlo. La fiesta de la empresa estaba programada para el martes siguiente. Daniel dudó en confirmar su asistencia. Estaba cansado, emocionalmente agotado y le faltaban energías para reuniones sociales. Pero decidió ir. Por orgullo. Por intuición. Quizás para obtener la respuesta que tanto temía. Elisa dijo que no podría acompañarlo ese año, que estaba ocupada con un proyecto escolar y que probablemente llegaría tarde, y que era mejor que fuera solo. Lo dijo con tanta naturalidad que Daniel ni siquiera tuvo fuerzas para reaccionar. Simplemente asintió y siguió con su día como si ya lo hubiera planeado. La noche del evento, se vistió con más cuidado de lo habitual. Eligió un traje nuevo, se aplicó el perfume que ella siempre elogiaba y llegó al salón con una sonrisa cortés, aunque su alma estaba hecha pedazos. Durante la primera hora, charló con sus compañeros de trabajo, intercambió cumplidos y respondió preguntas sobre Elisa con disimulada facilidad. Evitaba el alcohol. Quería estar lúcido. Quería verlo todo con claridad. Fue entonces cuando la vio. La puerta del salón se abrió lentamente y, por unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Elisa entró, con un vestido rojo que nunca antes le había visto, el cabello suelto en ligeros rizos, un maquillaje perfecto y un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Pero no estaba sola. A su lado, un hombre desconocido, unos 10 años mayor que ella, sonreía con una confianza que solo puede tener quien se siente seguro en su entorno. Y estaban tomados de la mano. Daniel no podía moverse. El vaso que sostenía estaba atascado entre sus dedos sudorosos. Su corazón latía desbocado y, por un instante, creyó desmayarse. Esa imagen fue una puñalada silenciosa. Más que el acto en sí, lo que dolía era la certeza de que Elisa sabía que él estaría allí. Que, aún así, había elegido asistir con otro hombre. Había algo cruel en esa decisión. Algo que escapaba a la comprensión racional. Ella lo vio. Se miraron a los ojos. Y ella apartó la mirada. Sin dudarlo, sin culpa en el rostro. Siguió caminando con el otro hombre, riendo, saludando a sus colegas, como si Daniel nunca hubiera existido. Él, a su vez, sintió un nudo en el estómago. Salió del salón, cruzó lentamente el aparcamiento y se subió a su coche. Le temblaba la mano al meter la llave. No podía arrancar el motor. Lloró por primera vez en años. No un llanto silencioso y controlado, sino un llanto desesperado y profundo, de esos que te desgarran el pecho desde dentro. Lloró hasta quedarse sin aliento. Al día siguiente, Daniel no dijo nada. No buscó a Elisa. Simplemente fue a la notaría. Solicitó el divorcio. Optó por la vía más rápida, sin división de bienes, sin mediación. No quería nada de ella. Ni explicaciones. Ni perdón. Quería distancia. Paz. Cuando el documento llegó a manos de Elisa, ella simplemente firmó. Sin lágrimas. Sin súplicas. Nada. Solo una firma rápida y fría. Eso selló el final de una historia que, a sus ojos, aún podía salvarse. Para ella, fue como pasar otra página. En los días siguientes, Daniel se encerró en sí mismo. Evitaba a sus amigos, evitaba responder mensajes y pasaba el tiempo entre el trabajo y la cama. El dolor de la traición aún le latía en la piel como una quemadura reciente. A veces, pensaba en llamarla. En preguntarle por qué. En saber cuándo empezó todo. Pero siempre se daba por vencido. No quería respuestas que solo lo lastimaran más. Hasta que un día, inesperadamente, recibió una visita.
Lara se presentó en su puerta con una bolsa de provisiones y un pastel sencillo que había hecho ella misma. Dijo que estaba preocupada, que no había tenido noticias suyas, que extrañaba sus conversaciones. Daniel la recibió sin resistencia. Por primera vez desde la ruptura, se dejó recibir. A partir de ese encuentro, se forjaron nuevos lazos. Lara lo escuchaba atentamente, sin juzgarlo. No lo interrumpía. No intentaba justificar lo injustificable. Simplemente escuchaba. Y poco a poco, su presencia fue llenando los vacíos que Elisa había dejado. Daniel se sentía cómodo a su lado. No necesitaba fingir fuerza. No necesitaba ocultar su tristeza. Se sentía aceptado en su fragilidad. Y esto lo sanaba, poco a poco. Sin prisas, sin presiones, solo presencia. Con el tiempo, empezaron a verse más a menudo. Cenas, cafés, paseos. Se reían juntos. Compartían recuerdos. Redescubrieron el placer de las pequeñas conexiones. Y entonces, sin necesidad de decirlo, se dieron cuenta de que se estaban enamorando. Pero a diferencia de su amor anterior, este no venía con promesas. Venía con madurez. Con cariño. Con verdad. Mientras tanto, Elisa empezó a desmoronarse. El hombre con el que había aparecido en la fiesta resultó ser distante, inestable, ausente. Después de unas semanas, simplemente desapareció. Sin excusas. Sin mensajes. Simplemente se fue. Y entonces, el silencio que había elegido empezó a gritar. Los vacíos que había ignorado empezaron a pesarle. Y por primera vez en mucho tiempo, se encontró sola. Y sola, empezó a recordar. Los buenos días. Los cafés. Las notas. El amor sereno que Daniel le ofrecía. La paz que había cambiado por una euforia fugaz. Y un arrepentimiento silencioso empezó a invadir cada rincón de la casa. Cada recuerdo. Cada objeto olvidado. Fue entonces cuando decidió buscarlo. Pero al encontrarlo, se dio cuenta de algo inesperado. Daniel ya no era el mismo hombre que había dejado. Había una nueva serenidad en sus ojos, una dulce firmeza, una ausencia de necesidad. Y a su lado estaba Lara. Radiante. Presente. Completa. Elisa intentó ocultar su sorpresa. Intentó sonreír. Intentó iniciar una conversación. Pero ya no había espacio. Daniel había seguido adelante. Y ella, se había quedado. Pero antes de que todo se resolviera por completo, algo aún flotaba en el aire. Una verdad no dicha. Un secreto que lo cambiaría todo. Lara lo sabía. Siempre lo había sabido. Y ahora, estaba listo para contárselo. El atardecer traía una luz dorada que se filtraba por las ventanas y rozaba las paredes del salón con una silenciosa delicadeza. Daniel estaba preparando café cuando oyó el timbre. Lara estaba en su habitación, organizando unos libros que llevaría a la escuela donde había empezado a hacer voluntariado los sábados. Se dirigió a la puerta, sin imaginar que ese simple sonido presagiaba algo que cambiaría para siempre su visión del pasado. Al otro lado, Elisa. Su rostro más delgado, la mirada marcada por los últimos tiempos y las manos inquietas, como si algo en su interior aún luchara por encontrar algún tipo de dignidad. Cuando abrió la puerta, hubo un breve instante de silencio. Ella respiró hondo y pidió hablar. Dijo que sería rápido, que solo necesitaba decir algo que llevaba años reprimiendo y que ya no soportaba el peso del silencio. Daniel dudó. Miró dentro, oyó a Lara decir que volvería enseguida y entonces dejó entrar a Elisa. Se sentaron en el sofá, las palabras surgían con incomodidad. Elisa miró a su alrededor como si intentara reconocer el lugar que una vez fue su hogar, pero que ahora parecía pertenecer a otra dimensión. Ese espacio ahora llevaba el aroma de otra mujer, los libros ordenados de manera diferente, la presencia de una paz que ella misma había destruido. Daniel esperó, su cuerpo quieto y la mirada fija en ella. No había ira, solo anticipación. Y entonces Elisa comenzó a hablar. No directamente. Primero, recordó cosas viejas,
pequeños momentos que habían compartido, un viaje en el que él la abrazó cuando tuvo un ataque de ansiedad en mitad de la noche, una mañana en la que le llevó flores al trabajo solo porque sí. Daniel escuchó en silencio. Y ella, tratando de controlar su voz ya temblorosa, dijo que quería volver al pasado, no para enmendar las cosas, sino para decir la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Su voz era débil al revelarse. Dijo que lo que había sucedido entre ella y el hombre de la fiesta no había empezado ahí. Dijo que fue una serie de malas decisiones, de vacíos sin resolver, de deseos que confundió con necesidad. Pero nada de eso era lo que realmente la atormentaba. Lo que pesaba, lo que la quemaba por dentro, era lo que yacía detrás de esa decisión. Daniel se movió por primera vez. El café se enfriaba en la mesa. La miró fijamente, esperando. Y entonces, Elisa pronunció el nombre de Lara. El aire pareció desvanecerse por un momento. Ella dijo que lo sabía. Él había sabido desde el principio de su matrimonio que Lara siempre había estado enamorada de él. Dijo que, al principio, no le importó. Incluso pensó que su amiga era ingenua. Pero con el paso de los años, empezó a darse cuenta de que había algo allí que no era solo admiración. Era amor. Era profundo. Era silencioso, pero verdadero. Dijo que leía cosas en los ojos de Lara que Daniel nunca veía, porque solo veía a Elisa. Dijo que escuchaba conversaciones, leía mensajes, nada comprometedor, pero suficiente para demostrar lo que ella ya presentía. Que Lara lo amaba con una intensidad que Elisa nunca entendió como una amenaza, hasta que empezó a sentirse pequeña al lado de su amiga. Sentía que, por mucho que fuera su esposa, Lara conocía una faceta de él que ella misma jamás alcanzaría. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse por dentro. Empezó a albergar celos, luego desconfianza, luego ira. No hacia Daniel, sino hacia Lara. Y en un impulso casi inconsciente, decidió destruirlo de la única manera que le daría el control, abandonando su vida, pero primero, haciéndole creer que ya no había nada entre ellos. Y así fue a la fiesta con otro hombre. Por eso fue cruel. Quería que la odiara. Que ya no la deseara. Que la mirara con la indiferencia de quien no ama. Porque solo entonces creyó poder evitar lo inevitable, que se enamorara de Lara. Y al terminar, dijo que lo que más le dolía ahora era ver que, incluso después de todo, estaban juntos. Que había destruido un amor por miedo a perderlo con alguien que, en realidad, nunca luchó por él, solo lo amó en silencio. Daniel permaneció inmóvil. La revelación fue un cuchillo que no solo le cortó la piel, sino que atravesó lugares dentro de él que ni siquiera sabía que existían. Su corazón latía con fuerza. Su respiración era pesada. Su mente intentó reorganizarlo todo. Pensó en todos los momentos en que Lara había estado allí. En todos los consejos. En todas las miradas. En todas las veces que lo había escuchado llorar por Elisa, en todas las veces que lo había animado a seguir adelante, en todas las veces que lo había abrazado sin pedir nada a cambio. Pensó en cómo ella nunca, ni una sola vez, había intentado ponerse en los zapatos de Elisa. Y pensó en cómo, ahora, el silencio de Lara tenía un nuevo peso. No era solo compañía. Era amor oculto. Era un sentimiento que había ocultado incluso a él. Lara bajó justo cuando el silencio entre ellos se hacía insoportable. Vio a Elisa sentada en el sofá y dudó. Daniel la miró como buscando respuestas inconcebibles. Elisa, con lágrimas en los ojos, se levantó. Dijo que ya había dicho lo que necesitaba decir. Que ahora todo estaba en sus manos. Y se fue. La puerta se cerró con un sonido seco que reverberó en el pecho de Daniel. Miró a Lara, que ahora se acercaba con una mirada mezcla de culpa y serenidad. Ella no intentó justificarse. Simplemente se sentó a su lado y dijo que era verdad. Que lo amaba. Siempre. Desde antes de Elisa. Que su amor empezó pequeño pero creció con el tiempo, con gestos, con admiración. Dijo que nunca quiso ser la causa de nada. Que nunca pensó en destruir lo que tenían. Por eso guardó silencio. Porque sabía que no era suyo. Y por eso eligió estar presente sin entrometerse, sin preguntar, sin declarar.
Porque su amor era silencioso. Era completo. Era demasiado profundo para ser impuesto. Daniel la escuchaba, con el corazón latiendo con fuerza. Todo en su interior parecía derrumbarse y reconstruirse a la vez. Se sentía traicionado, no por Lara, sino por la vida, por no haberse dado cuenta antes, por haber vivido tanto tiempo sin ver lo que tenía ante sus ojos. Pero también sentía algo nuevo. Una gratitud silenciosa. Una comprensión que crecía lentamente en su interior. Se levantó. Se acercó a la ventana. Miró el cielo, que empezaba a oscurecerse. Las calles se volvían anaranjadas y el mundo seguía su ritmo, ajeno al caos que se desplegaba en aquella habitación. Se giró hacia ella y le dijo que necesitaba tiempo. No para decidir si la amaba, sino para entender cómo amar a alguien que había estado con él todo el tiempo, pero que nunca había estado al alcance de sus sentimientos. Lara asintió. Con lágrimas en los ojos, él dijo que esperaría. Como siempre. Porque a veces el amor verdadero no grita. Simplemente permanece. Discreto. Firme. Real. Y en ese momento, sin promesas, sin juramentos, comprendieron que lo que existía allí era más que un nuevo comienzo. Era el inicio de algo que siempre estuvo destinado a suceder, aunque hiciera falta una tormenta para que finalmente saliera a la superficie. Pero había heridas abiertas. Y aún quedaban respuestas por encontrar. Porque, tras ese silencio que Lara cargaba, había más. Algo que Elisa no dijo. Algo que aún llegaría. Y cuando lo hiciera, lo cambiaría todo una vez más. Esa noche, Daniel salió de casa sin decir palabra. Las luces de la ciudad se reflejaban en la ventanilla del coche mientras conducía sin rumbo, con las manos firmemente en el volante y la mente dándole vueltas. Las palabras de Elisa y la serena confesión de Lara se entrelazaban en una confusa maraña de recuerdos y sensaciones que apenas podía procesar. La ciudad parecía indiferente a la agitación que crecía en su interior. Se detuvo cerca de un parque por donde solía pasear los fines de semana y se sentó en un banco de madera desgastada. El viento fresco le rozó el rostro, y el silencio de la noche le pareció más acogedor que cualquier voz en ese momento. Se sentía como si estuviera a caballo entre dos mundos, el pasado que lo engañaba y el presente que se revelaba con una verdad demasiado compleja para ser digerida de golpe. Al día siguiente, Daniel no regresó a casa. Pasó la noche en un hotel cerca del centro y apagó el móvil. Necesitaba distancia. No solo física, sino emocional. Necesitaba reorganizar sus pensamientos, afrontar la realidad con la madurez que siempre creyó poseer, pero que en ese momento parecía escapársele entre las manos. Al amanecer, salió a caminar por las calles vacías. Paró en una cafetería y, mientras el aroma a café recién hecho llenaba la habitación, hojeó una vieja libreta que había traído consigo instintivamente. Allí solía anotar ideas sueltas, frases que me venían a la mente durante el día. Pasando las páginas, encontró una vieja nota: quien ama en silencio, ama más profundamente. La frase, escrita un día cualquiera, ahora resonaba como un presagio. Era Lara. Siempre lo había sido. Pero, ¿por qué dolía tanto? A primera hora de la tarde, regresó a casa. Al entrar, encontró la sala vacía y la televisión a volumen bajo. En el sofá, un libro de Lara estaba abierto por la misma página que 2 días antes. Subió las escaleras lentamente, como si el peso de la noche anterior aún le pesara sobre los hombros. Lara estaba en el dormitorio, sentada en el borde de la cama, abrazada a sus rodillas. Al verlo, intentó sonreír, pero se rindió a medias. Daniel no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado, ligeramente encorvado, con la mirada fija en el suelo. Permanecieron en silencio durante largos minutos hasta que, finalmente, preguntó: ¿por qué? ¿Por qué ocultarlo tanto tiempo? ¿Por qué dejar que se ahogara en una historia fallida cuando ella sabía el desenlace desde el principio? Lara respiró hondo, giró la cara hacia la ventana y entonces comenzó a hablar. Dijo que el amor que sentía por él no era del tipo que requiere presencia. Que prefería estar a su lado como amiga que arriesgarse a perderlo todo intentando ser más. Dijo que durante mucho tiempo creyó ser feliz con Elisa y que el amor verdadero no surge entre dos personas que se eligen.
Pero cuando todo empezó a desmoronarse, sintió que debería haber hecho algo. Que debería haber dicho algo. Pero no lo hizo. Porque no sabía si lo que sentía sería suficiente para reconstruirlo. Daniel escuchó atentamente, pero había algo diferente en su mirada que la calma de días atrás. Había intensidad. Una sed de verdad que, ahora, no se conformaba con respuestas a medias. Le preguntó si alguna vez hubo un momento, cualquier momento, en el que considerara irse en lugar de interferir. Lara no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia la cómoda, cogió una pequeña caja de madera y se la entregó. Dentro había docenas de cartas. Algunas antiguas, otras recientes. Todas escritas por ella, nunca enviadas. Eran palabras guardadas durante años. Confesiones de un amor contenido, relatos de momentos en los que sintió celos, dolor, esperanza. Cartas escritas después de cumpleaños en los que ella estaba presente como invitada, pero con el corazón hecho pedazos. Daniel leyó las primeras líneas en silencio y se sintió invadido por una oleada de sentimientos que no podía nombrar. Había ternura, había dolor, había compasión. Pero sobre todo, estaba la comprensión de que, durante todo este tiempo, alguien lo había amado más de lo que jamás imaginó posible. Esa noche, durmieron en la misma cama, pero sin tocarse. Había un espacio entre ellos que no era solo físico, era emocional. Un espacio que solo el tiempo podía llenar. En los días siguientes, Daniel se sumió en una profunda reflexión. Pensó en los años con Elisa, los silencios que aceptó, las señales que ignoró. Pensó en Lara, en cómo siempre estuvo allí, no como una sombra, sino como una luz que no tuvo el valor de ver. Releyó cada carta en la caja. Algunas lo hicieron llorar, otras lo hicieron sonreír. Y al final de todas ellas, había una certeza, que el amor era real. No nació de un momento de necesidad, ni del oportunismo. Nació de la convivencia, de la admiración, del cuidado constante. Pero aún así, había un dolor en saber que parte de todo lo que había experimentado estaba permeado por un sentimiento que nunca supo que existía. Y, al mismo tiempo, se sentía culpable por no haberlo notado antes, por no haber correspondido antes, por haber entregado tanto de sí a alguien que, al final, no supo cómo cuidar. Una semana después, Lara sugirió viajar. Dijo que quizás un nuevo lugar podría ayudarlos a empezar de cero con más tranquilidad. Daniel estuvo de acuerdo. Eligieron un pequeño pueblo costero, donde podían caminar tranquilamente y conversar mientras contemplaban el horizonte. Los primeros días fueron introspectivos. Sus conversaciones seguían girando en torno a lo sucedido, pero con menos dolor y más comprensión. Lara mantuvo la paciencia. Daniel, poco a poco, se fue relajando. Una tarde, caminando por la arena húmeda, le tomó la mano con firmeza. No dijo nada. Simplemente caminaron juntos, sintiendo que algo se alineaba en su interior. Por primera vez, algo no había pasado entre ellos. Simplemente estaba presente. Pero el pasado, como siempre, no se conforma con olvidarse tan fácilmente. La noche antes de su regreso, mientras cenaban a la luz de las velas en un restaurante junto al mar, Daniel recibió una llamada inesperada. Era de un viejo amigo de Elisa, alguien con quien nunca había sido muy cercano, pero que, en ese momento, parecía dispuesto a abrir una nueva herida. Dijo que había algo que necesitaba decirle. Algo que Elisa nunca le había revelado. Algo que involucraba no solo a Lara, sino también a Daniel. Algo que explicaba el miedo, la vacilación, la huida. Colgó sin prometer nada. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. De camino a casa, el silencio entre él y Lara era diferente. No era incómodo, pero transmitía algo nuevo. Daniel no le contó nada de la llamada. Se lo guardó para sí, quizá por miedo, quizá por instinto. Quería creer que nada más podría desbaratar lo que estaban construyendo. Pero en el fondo, algo le inquietaba. Esa mujer no era de las que se inventan historias. Si la buscabas, era por algo. 2 días después, decidió verla. Quedaron en un discreto café. Cuando llegó, ella ya lo estaba esperando. Era una mujer discreta, pero con una mirada que decía más que cualquier frase ensayada.
tras unos minutos de conversación informal, fue directa. Le contó que años atrás, mucho antes de la fiesta, antes de cualquier señal de problemas en el matrimonio, Elisa descubrió algo por casualidad. Dijo que Lara había sido la primera mujer con la que Daniel había tenido una verdadera conexión emocional, siendo aún adolescente, pero que se separaron y nunca se comprometieron. Elisa lo supo por una conversación olvidada en un cuaderno que él había dejado en casa. En ese momento, quedó conmocionada. Sintió que el amor que recibió de él era un remanente, que había alguien en su historia que nunca dejaría de existir. Y desde entonces, comenzó a albergar sentimientos ambiguos, amor y competencia. Y fue esto lo que, poco a poco, la hizo retraerse emocionalmente, hasta que se dio al impulso de involucrarse con alguien más. Daniel se quedó paralizado. La revelación lo impactó no tanto por su contenido, sino por la profundidad del dolor que transmitía. Lo que él creía el desgaste habitual de un matrimonio era, de hecho, un silencioso proceso de autodefensa. Elisa no lo traicionó simplemente por deseo o por huida. Lo traicionó porque, desde el principio, sintió que no era la primera. Que no era irreemplazable. Y lo trágico de todo fue que tenía razón. Porque, de alguna manera, Lara siempre estuvo ahí. No en actitudes, ni en acciones, sino en el espacio invisible que ocupan quienes realmente dejan huella. Regresó a casa en silencio, con el corazón dividido entre la compasión y la ira. Lara estaba en el jardín, regando las plantas. Cuando lo vio, supo de inmediato que algo andaba mal. Entraron. Se sentaron. Daniel lo contó todo. Sin andarse con rodeos. Lara escuchó con lágrimas en los ojos. Dijo que nunca ocultó esa parte de la historia por malicia. Que creía que era cosa de adolescentes. Que era del pasado. Y que nunca pensó que Elisa lo supiera. Daniel, en silencio, solo asintió. Y luego, con voz firme, preguntó, si todo esto es cierto, ¿por qué nunca dijo nada? ¿Por qué fingió que el amor floreció solo después? Lara respiró hondo. Dijo que no quería competir con un fantasma. Que prefería que su amor fuera una elección de adultos, no un refrito de lo que no estaba resuelto. Y concluyó diciendo que, a pesar de todo, todavía lo amaba. Incluso ahora. Incluso con todas las cicatrices. Daniel se levantó. Caminó por la casa como si intentara encontrarse a sí mismo. Observó los objetos, los cuadros, todo lo que habían construido juntos en los últimos meses. Y comprendió. Comprendió que el amor verdadero no es limpio. No es perfecto. Está lleno de historias no contadas, de pasados entrelazados, de dolor que nunca se olvidará del todo. Pero aún así, es amor. Regresó donde estaba Lara. Se sentó de nuevo. Le sujetó la mano con fuerza. Y por primera vez, no hubo preguntas. Solo la certeza de que, a pesar de todo, estaban exactamente donde debían estar. Juntos. Completos. Verdaderos. Y listos para comenzar. Aunque todo había comenzado mucho antes. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un silencio más reflexivo que incómodo. No era una separación, sino una necesidad mutua de absorber todo lo revelado, de comprender el verdadero peso de las palabras pronunciadas, de los sentimientos que, tras tanto tiempo contenidos, ahora estaban expuestos, vulnerables, humanos. Daniel y Lara caminaban por la casa como si reaprendieran a habitar el mismo espacio. Nada parecía haber sido destruido, pero todo había cambiado. Y en ese proceso de reorganización emocional, el tiempo jugó un papel crucial, como un mediador silencioso entre lo que aún dolía y lo que comenzaba a sanar. Había afecto, había presencia, pero también había vacilación, y era en esta vacilación donde residía el dilema que arrastraba: ¿podría amar plenamente a alguien que siempre había estado a su lado mientras él pertenecía a otro? ¿Podría dar un amor nuevo y justo a alguien que, sin culpa suya, fue parte del origen de su colapso? Lara, por su parte, no presionó, sino que observó con atención cada gesto, cada mirada fija, cada silencio. Sabía que Daniel no la culpaba, pero comprendía que el amor necesita algo más que la ausencia de culpa para florecer en paz. Sabía también que no era fácil vivir con la certeza de que había sido un amor silencioso durante tanto tiempo,
pero que ahora finalmente se había convertido en un amor revelado. Y cuando el amor emerge de las sombras, trae consigo no solo la luz, sino también todas las dudas que antes se habían escondido en ellas. Intentó mantenerse firme, ofrecer estabilidad, mantener el espacio seguro que siempre había sido, pero dentro de ella había un miedo que crecía en silencio, que, al ser finalmente elegida, también comenzara a ser cuestionada, como si la belleza de su amor residiera precisamente en su imposibilidad de ser vivido. Daniel, en medio de este mar de sentimientos contradictorios, empezó a caminar más solo. Reanudó sus viejas rutinas, volviendo a lugares que antes evitaba, como la librería del centro, el parque al atardecer, incluso la casa de su madre, con quien mantenía una relación distante desde el divorcio. En estas visitas, redescubrió fotos antiguas, álbumes olvidados, cartas de la infancia. Se extrañaba a sí mismo, a quien había sido antes de todo esto, a los silencios, las traiciones, los secretos. Y esta nostalgia empezó a despertar en él una especie de compasión por su propia historia, que antes había negado. Por primera vez, pudo mirar al pasado sin buscar culpables, sino simplemente intentando comprender. Comprendió que Elisa no era un monstruo, que Lara no era una santa, que él mismo no era una víctima pasiva. Todos habían fracasado. Todos habían amado como sabían. Y era esta humanidad imperfecta la que hacía todo más doloroso, pero también más real. Era una tarde lluviosa cuando Lara lo encontró sentado en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. Se acercó en silencio, se sentó a su lado y le tomó la mano. Daniel se giró lentamente y le preguntó si ya se había perdonado. La pregunta, formulada con la dulzura de quien simplemente quiere compartir su dolor, la tomó por sorpresa. Lara guardó silencio unos segundos y luego respondió que aún no lo sabía. Dijo que a veces se sentía culpable por haber amado a alguien en una relación, aunque nunca hubiera actuado con mala intención. Que a veces se preguntaba si ese amor habría sido más fácil si hubiera sucedido en otro tiempo, en otro cuerpo, en otra vida. Daniel entonces le apretó la mano con más fuerza y dijo que él también no sabía si se había perdonado. Que aún intentaba comprender si amar de nuevo era una vía de escape o un reencuentro. Pero que, a pesar de la incertidumbre, al mirarla, sentía que había algo que valía la pena salvar. Estos momentos de vulnerabilidad compartida se hicieron más frecuentes. Ya no tenían tanto miedo de expresar sus sentimientos, incluso cuando eran confusos o dolorosos. Esto creó una nueva capa de intimidad entre ellos, una que dependía no solo del afecto, sino también de la valentía de permanecer juntos incluso cuando el amor ya no era cómodo. Aún así, las dudas surgían como pequeñas grietas en el hormigón que intentaban construir. En una cena con amigos en común, Daniel notó miradas, comentarios velados, preguntas indirectas. Se dio cuenta de que, a ojos de muchos, Lara seguía siendo vista como la mujer que esperó demasiado, y él, como el hombre que cedía demasiado fácilmente otra vez. Esto lo molestó más de lo que imaginaba. No por las opiniones de los demás, sino porque se dio cuenta de que su propia inseguridad seguía dando paso a estas dudas. Esa noche, discutieron por primera vez. Nada violento, pero real. Cuestionó el silencio de Lara a lo largo de los años, ella respondió preguntándole si la habría creído si hubiera hablado. La respuesta no llegó. Pero lo que quedó en el aire era más pesado que cualquier palabra pronunciada. En los días siguientes, intentaron recuperar el equilibrio. Hicieron un viaje corto, rememoraron buenos recuerdos y compartieron nuevos planes. Pero a pesar del esfuerzo de ambos, una sombra aún se cernía sobre ellos. Y esa sombra adquirió un nombre cuando, inesperadamente, Elisa los buscó de nuevo. Esta vez, no para rogarles que regresaran, ni para confesarse, sino para entregarles algo. Un sobre. Dijo que ya no quería llevarlo consigo. Y se fue sin esperar respuesta. Dentro del sobre había una carta que había escrito meses antes de la separación. Una carta que nunca se había atrevido a entregar. En ella, Elisa hablaba de la sensación de vivir junto a un hombre que parecía amar a otra persona, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Dijo que, por muy presente, amable y comprensivo que hubiera sido Daniel, siempre sentía que había una parte de él que nunca era completamente suya. Que había un espacio en su alma al que no podía acceder. Y que, con el tiempo, esto había destruido su autoestima, su fe en el matrimonio, su propia identidad.
La carta no justificaba, pero explicaba. Y una vez más, Daniel se encontró ante un dilema moral: ¿era justo juzgar a Elisa solo por su último acto, sin considerar todo lo que había soportado en silencio? ¿Y si, de alguna manera, simplemente hubiera reaccionado al dolor de sentirse ignorada sin ser rechazada? Lara leyó la carta en silencio. Luego miró a Daniel y dijo que no sabía qué le dolía más: darse cuenta de que Elisa le temía tanto o darse cuenta de que Daniel nunca se había dado cuenta de cuánto le dolía esto a Elisa. No respondió de inmediato. Estaba inmerso en sus propios efectos, en todo lo que no veía, en todo lo que nunca tuvo el valor de admitir. Por primera vez, comprendió que amar también es ser ciego. Y que el dolor de quienes fueron abandonados puede ser tan profundo como el de quienes nunca se sintieron elegidos. Se sentaron en la sala durante horas, sin intercambiar muchas palabras, simplemente compartiendo el mismo espacio, tratando de comprender si el amor entre ellos sobreviviría a tantas verdades. En los días siguientes, Daniel empezó a escribir. Tomó su viejo cuaderno y empezó a llenar las páginas con todo lo que sentía. No para publicar, no para mostrar, sino para organizar. Escribió sobre Lara, sobre Elisa, sobre sí mismo. Sobre los errores que cometió, los silencios que ignoró, las señales que fingió no ver. Y poco a poco, este proceso le trajo una nueva claridad. Se dio cuenta de que el amor verdadero no es el que llega ya hecho, sino el que se construye entre las ruinas. Y más que eso, comprendió que perdonar a alguien es también perdonarse a uno mismo por haberlo amado a pesar de todo. Fue una tarde nublada, tras una larga caminata, que Daniel tomó una decisión. Regresó a casa y encontró a Lara en el porche, leyendo. Se sentó a su lado, le tomó la mano y le dijo que había decidido dejar de correr. Que ya no quería vivir entre el pasado. Que de verdad quería empezar de nuevo. Pero solo podría hacerlo si ella también estaba dispuesta a dejar atrás el silencio. Lara lo miró con lágrimas en los ojos, pero serena. Dijo que había esperado este momento durante años. No la petición, sino la decisión. Y ahora, por fin, sentía que la veía. No como una sustituta, ni como un refugio, sino como el destino. Y allí, bajo ese cielo nublado, sellaron un nuevo pacto. Un pacto que no borró el dolor del viaje, pero que les permitió seguir adelante a pesar de él. La acción regresiva de esa historia no estuvo marcada por grandes gestos, sino por pequeñas decisiones constantes. Comenzaron a reescribir sus rutinas, a compartir planes y a construir un hogar sin fantasmas, sino con recuerdos resignificados. Elisa, por su parte, siguió su propio camino. Buscó terapia, se mudó y se reencontró con familiares de los que se había distanciado. Él también empezó a escribir. No para Daniel, ni para Lara, sino para ti. Y fue en este proceso que comprendió gradualmente que la mayor traición no fue la que cometió, sino la que se infligió a sí misma al aceptar vivir a la sombra de lo que sentía que no merecía. Y así, entre el dolor y la reconstrucción, los tres continuaron. No como enemigos ni como desconocidos, sino como personas que, de diferentes maneras, se amaron profundamente y cometieron errores intentando arreglar las cosas. Y en el centro de esta historia, Daniel y Lara descubrieron que eran capaces de amar, no a pesar de todo, sino precisamente por todo lo que enfrentaron. Porque el amor verdadero, al final, no es el que nunca se rompe. Es el que elige perdurar y reconstruirse, día tras día, con más verdad, más madurez y más valentía. Y eso era exactamente lo que ahora comenzaban a experimentar. Pero aún quedaba un último capítulo por venir. Y este, sí, lo cambiaría todo para siempre. La rutina volvió a la normalidad entre Daniel y Lara, pero con un nuevo peso, una madurez distintiva que emanaba de las cicatrices aún visibles. No era un regreso a los viejos tiempos, ni una imitación de lo que llamaban un nuevo comienzo. Era algo más lento, más consciente y, por lo tanto, más real. Sabían que no solo regresaban el uno al otro, sino que realmente se encontraban por primera vez, ahora sin barreras, sin fantasmas, sin secretos. Los días se volvieron menos turbulentos, pero no menos intensos. En cada mirada, en cada gesto, había una preocupación que antes no existía. Una especie de reverencia silenciosa por el dolor que los había moldeado. Daniel empezó a ver más a Lara, no para demostrarle nada al mundo,
sino porque se sentía cómodo en su presencia, como si fuera un lugar seguro, un lugar donde finalmente podía descansar. Y ella, siempre atenta, sabía que cada paso que daba hacia ella era el resultado de una elección, y ya no un impulso emocional confuso. Un sábado por la tarde, decidieron visitar un festival literario en un pueblo cercano. El viaje en coche estuvo marcado por risas ligeras, canciones antiguas y conversaciones fluidas. Fue como si, en ese momento, todo estuviera en su lugar. Al llegar, se mezclaron con la multitud con una naturalidad que los sorprendió incluso a ellos. Visitaron puestos, compraron libros y asistieron a conferencias. Durante una firma de libros, conocieron a un antiguo profesor de Daniel, quien, al verlo con Lara, sonrió con una sinceridad poco común. Comentó que siempre la habían admirado por su integridad y amabilidad, y dijo que era hermoso verlos juntos después de todo lo que habían enfrentado. Daniel le devolvió la sonrisa, pero por dentro sintió un escalofrío, no de miedo, sino de conciencia. Este hombre no conocía toda la historia, pero presentía algo, y eso le hizo comprender cuánto más era Lara, a ojos de los demás, que solo la mujer que lo amaba. Era alguien que, incluso frente a todo, mantenía su esencia intacta. De camino a casa, se detuvieron en un mirador. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados y el viento soplaba frío. Lara se apoyó en el coche, contemplando el paisaje, mientras Daniel se acercaba lentamente. Se miraron en silencio, como si fuera uno de esos momentos que no necesitan palabras. Pero aún así, él habló. Dijo que ese día se dio cuenta de algo importante. Que al verla allí, sonriendo, recibiendo elogios de alguien que no conocía todo su dolor, comprendió la profundidad de la fuerza que siempre había albergado. Y que, por mucho que le hubiera costado reconocerlo, ahora lo veía. Lo veía todo. Lara, con lágrimas en los ojos, respondió que siempre había deseado que la vieran así. No como perfecta, sino como real. Y que si él lo veía ahora, era porque él también había cambiado. Y eso, para ella, era lo más hermoso de todo. En los días siguientes, comenzaron a planear pequeños cambios. Daniel decidió vender el viejo apartamento donde había vivido con Elisa. Quería deshacerse de los últimos vestigios físicos de aquella época. Lara lo acompañó en las visitas a las inmobiliarias, en la gestión de los trámites, en la organización de los documentos. Y cuando finalmente entregó las llaves, se hizo un silencio solemne entre ellos. Era el fin de un ciclo. No con dolor, sino con respeto. Esa casa había sido escenario de sueños y frustraciones, y ahora pertenecería a otra persona. Y eso, de alguna manera, les pareció bien. Esa misma semana, decidieron cambiar la distribución de la casa donde vivían. Trasladaron muebles, donaron objetos viejos, pintaron paredes. Fue un proceso simbólico, casi terapéutico. Cada caja que desempacaban, cada habitación que reorganizaban, era un paso más hacia una nueva historia. Y durante una de esas noches, mientras descansaban en el suelo de la sala después de horas de pintar, Daniel se volvió hacia Lara y le dijo que ahora sí se sentía listo. No olvidar el pasado, sino usarlo como base sólida para algo más grande. Pero no todo fue tan fácil. Una tarde cualquiera, Daniel recibió un correo electrónico inesperado de Elisa. Era breve. Simplemente decía que había conseguido trabajo en otra ciudad y que se mudaría en 2 semanas. Le pedía que, de ser posible, se vieran antes. No para repetir nada, sino para cerrar el asunto. Daniel dudó unos días. Lara, al oír el mensaje, guardó silencio. No mostró ninguna incomodidad, pero él sabía que la petición los afectaba a ambos. Tras pensarlo durante días, respondió. Quedó en verse en un café discreto de un barrio tranquilo, donde nadie los molestara. Al verla, no pudo evitar sentir una gran pesadez. Elisa era diferente, pero no en apariencia, había en ella una serenidad que él no conocía. Se sentaron, pidieron café y durante unos minutos hablaron de trivialidades. Hasta que ella le dijo sin rodeos que no quería irse de esa ciudad cargando con más culpa de la que ya sentía. Que deseaba, desde el fondo de su corazón, que él fuera feliz. Y que, incluso con todo lo sucedido, aún lo admiraba. Daniel escuchó en silencio. Y cuando respondió, lo hizo con un tono que mezclaba perdón, madurez y despedida.
Dijo que también la apoyaba. Que esperaba que encontrara un lugar donde pudiera reconstruir su vida, no para nadie más, sino para sí misma. Y que, a pesar de todo, sabía que, en algún momento, se habían amado de verdad. Al salir del café, se abrazaron. Y ese abrazo fue más liberador que cualquier conversación. Un ciclo se había cerrado allí. Sin dolor, sin rencor. Solo la certeza de que era hora de seguir adelante. Lara lo esperó en el porche a su regreso. Daniel se sentó a su lado y le contó cómo había ido la reunión, los detalles, las palabras. No omitió nada. Y esto, más que cualquier gesto, reafirmó la confianza que habían ido construyendo entre ellos. Lara escuchó atentamente y, al final, simplemente dijo estar orgullosa. No por la forma en que se había despedido de Elisa, sino por darse cuenta de que ahora sabía lo que quería. Y que eso marcaba la diferencia. En los días siguientes, empezaron a hacer planes más concretos. Hablaron de viajes, proyectos, la posibilidad de trabajar juntos en algo nuevo. Y, por primera vez, empezaron a considerar la idea de formar una familia. No como un parche para el pasado, sino como la consecuencia natural de un amor que, a pesar de todo el dolor, había perdurado. Sin embargo, surgió un nuevo dilema, esta vez más sutil, más silencioso, pero igualmente complejo. Daniel empezó a recibir mensajes de personas del antiguo círculo de Elisa, cuestionando su postura, insinuando que había sido insensible, que había pasado página demasiado rápido. Eran comentarios maliciosos, opiniones sesgadas, personas que nunca habían conocido la intimidad del dolor pero se sentían con derecho a juzgar. Esto empezó a afectarlo. No por culpa, sino por injusticia. Se sintió expuesto, interpretado por ojos que solo veían la superficie. Y, una vez más, necesitó retirarse para comprender sus límites. Lara notó su angustia. Y en una conversación sincera, le dijo que era hora de dejar de darle importancia a lo de afuera. Que la vida que estaban construyendo no necesitaba aprobación, solo verdad. Y que, si aún había ruido, era porque algunas personas seguían atrapadas en versiones que ya no existían. Daniel escuchó, absorbió y, poco a poco, aprendió a silenciar lo que venía de afuera para escuchar lo que realmente importaba, el amor que crecía entre ellos, ahora más fuerte, más maduro, más consciente. Una noche, durante una sencilla cena en casa, Daniel miró a Lara mientras ella hablaba de un nuevo proyecto y se dio cuenta de algo profundo, no solo había superado el pasado, sino que se había convertido en una mejor persona gracias a él. Y Lara, con su presencia firme y gentil, había sido el hilo conductor de esta transformación. No como una salvadora, sino como alguien que eligió amar incluso frente al caos. Y allí, en ese momento, comprendió que su amor no era una recompensa por haber resistido, sino una elección diaria que ambos hacían, incluso frente a sus cicatrices. Se levantó, se acercó a ella y, sin preámbulos, sin palabras grandilocuentes, simplemente le dijo que estaba listo. Listo para todo. Para la vida. Para el futuro. Para lo que viniera. Lara lo abrazó. Y en ese abrazo estaba todo, el pasado que los había marcado, el presente que los unía y el futuro que ahora por fin podían construir juntos. Pero como en toda gran historia, aún quedaba una sorpresa final. Algo que, a pesar de todo el camino recorrido, aún vendría a poner a prueba la profundidad del perdón, la valentía y la profundidad del amor verdadero. Y una vez que llegue, no habrá vuelta atrás. Porque algunas verdades, al revelarse, cambian no solo los sentimientos, sino todo el destino. Habían pasado meses desde que se rompió el último silencio, desde que las decisiones ya no eran impulsadas por la inseguridad y comenzaban a ser guiadas por la elección consciente de seguir adelante. Daniel y Lara habían encontrado, dentro de sí mismos y entre ellos, un lugar de verdad que no dependía de la aceptación externa, ni de la necesidad de demostrar nada al mundo. Lo que habían construido, con tanto esfuerzo, con tanta pérdida, con tanto dolor, era sólido no por la ausencia de grietas, sino porque habían aprendido a llenarlas juntos. Vivieron días sencillos pero significativos. Pequeños gestos, palabras dichas en el momento justo, silencios que ya no dolían. Era un amor menos urgente y más presente, menos idealizado y más humano. La vida ahora fluía con más ligereza, no porque los fantasmas hubieran desaparecido, sino porque habían aprendido a vivir con ellos sin miedo.
Un domingo por la tarde, mientras reformaban una de las habitaciones para convertirla en un pequeño estudio, Daniel encontró una caja olvidada al fondo del armario. Dentro, entre papeles viejos y fotos descoloridas, había un sobre cerrado con el nombre de Elisa. Era algo que nunca había visto. Curioso y un poco aprensivo, llamó a Lara y juntos se sentaron en el suelo para abrirlo. Era una carta escrita poco antes de su mudanza definitiva a otra ciudad, pero que nunca envió. La letra era firme, las palabras directas. Elisa contó que, en los últimos días antes de partir, había hecho algo que no estaba segura de si revelar o no. Contó que, después del divorcio, en una mezcla de dolor e impulso, buscó al hombre con el que lo había engañado, y fue rechazada. No por falta de deseo, sino porque él le había dejado claro que lo que habían tenido nunca fue más que un pasatiempo para él. Ese, dijo, fue el momento final que la despertó. Elisa dijo que, ese día, lo entendió todo. Comprendió que había perdido a alguien que la amaba de verdad y que había cambiado el amor por un acto reflejo, por una fantasía de libertad que no la conducía a ninguna parte. En la carta, se disculpaba no solo por lo que había hecho, sino por lo que no había hecho. Por todas las veces que guardó silencio cuando debía haber hablado, por todos los días que eligió alejarse cuando aún había tiempo para luchar. Y concluyó diciendo que esperaba que Daniel y Lara fueran felices, porque si algo había aprendido de todo esto, era que el amor verdadero no se trata de quien llegó primero, sino de quien se quedó cuando todo se derrumbó. Lara leyó la carta en silencio y, al terminar, la guardó en el sobre con un cuidado casi ritual. Fue un cierre simbólico, no solo para una historia, sino para un dolor. Daniel, con la mirada fija en el suelo, respiró hondo. No sentía rabia ni lástima, sino un profundo arrepentimiento por todo lo que podría haber sido diferente. Pero ese sentimiento, a diferencia del pasado, no lo paralizó. Fue un arrepentimiento que enseñó, que maduró. En los días siguientes, guardaron la carta junto con otros viejos recuerdos. No por nostalgia, sino porque sabían que de eso está hecha la vida, de cosas que duelen y sanan a la vez. Un día, Lara recibió una llamada. Era Elisa. Hacía más de un año que no se hablaban. Elisa había vuelto a visitar a su madre e, impulsivamente, decidió hablar con ella. Lara dudó, pero aceptó. Se encontraron en un discreto café. No había tensión ni resentimiento. Elisa estaba diferente, más delgada, más sobria, más tranquila. Habló de su nueva vida, de las lecciones aprendidas, de sus errores. Pidió perdón con la mirada antes de abrir la boca. Dijo que, al mirar atrás, veía con claridad cuánto había destruido algo valioso por miedo, orgullo e inseguridad. Lara, que la había escuchado sin interrumpir, respondió con firmeza y dulzura. Dijo que ya había perdonado mucho antes de esa conversación, no porque Elisa lo mereciera, sino porque ella misma merecía vivir libre de ello. Se despidieron con un abrazo que, aunque breve, fue un mundo. No se harían amigas, pero ya no eran fantasmas la una para la otra. Con el tiempo, Elisa decidió no regresar a la ciudad donde todo se había derrumbado. Decidió reconstruir su vida lejos. Regresó a la escuela, empezó a dar clases e hizo nuevos amigos. Aún extrañaba lo perdido, pero ahora usaba esa ausencia como recordatorio de lo que nunca debía repetir. Estaba sola, sí, pero por primera vez, se sentía en paz consigo misma. Comprendió que el amor que tanto había buscado afuera necesitaba cultivarse en su interior. Y fue en este nuevo camino, más tranquilo e íntimo, que encontró una felicidad diferente. No deslumbrante, no vibrante, sino serena. Y eso, para ella, era suficiente. Daniel y Lara continuaron escribiendo su propia historia con los pies en la tierra y la mirada puesta en el futuro. Tras mucho debatirlo, decidieron dar un paso más. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de amigos y familiares cercanos que los habían acompañado de cerca durante todo su camino. No hubo ostentación ni promesas vacías. Solo votos sinceros de amor, respeto y presencia. Construyeron un nuevo hogar, esta vez planeado por ambos desde cero. Y cuando la vida los puso a prueba con pequeños conflictos cotidianos, supieron, si habían superado lo que tenían, podrían enfrentar cualquier cosa, siempre y cuando estuvieran juntos. Pero lo que más marcó ese nuevo ciclo no fue la boda ni los planes de futuro. Fue un simple gesto.
Una noche, Daniel dejó un cuaderno nuevo en el escritorio de Lara, con una dedicatoria en la primera página, para que podamos escribir juntos todo lo que está por venir. Gracias por no irte. Y en esa frase, lo estaba todo, el reconocimiento del dolor, la gratitud por la paciencia, el amor que ya no necesitaba demostrar nada. Lara, al leerla, sonrió. Él no respondió con palabras. Simplemente se sentó a su lado, le tomó la mano y permaneció en silencio, contemplando la noche. Ya no había nada que temer. Y así terminó una historia que comenzó con pérdida, dolor y traición, pero que se reconstruyó con decisión, valentía y verdad. No fue un cuento de hadas, no fue perfecto. Pero fue real. Una historia que demuestra que el amor solo sobrevive cuando hay voluntad de enfrentar las sombras, de lidiar con los silencios, de empezar de nuevo cuando todo parece destruido. Si has llegado hasta aquí, por favor, comenta qué te pareció esta historia. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Daniel? ¿Y Lara, habría valido la pena la espera? Tu opinión es muy importante. Suscríbete al canal y sigue historias como esta, que nos hacen reflexionar sobre el amor, el tiempo y las decisiones que nos definen. Y que esta historia sirva de profundo recordatorio: la traición no solo destruye relaciones. Destruye la confianza, borra recuerdos hermosos y crea heridas que el tiempo solo no puede sanar. Duele no solo al traicionado, sino también al traidor, porque corta el vínculo más preciado que uno puede tener con alguien, el de la verdad. Este canal no apoya bajo ningún concepto la traición. Nuestras historias son ficticias y buscan mostrar cómo este camino siempre conduce al dolor, la pérdida y, a menudo, al arrepentimiento tardío. Ojalá cada uno de nosotros aprenda a apreciar el amor verdadero mientras aún tengamos tiempo. Prepárense. La próxima historia podría ser aún más impactante.